El uniforme escolar es un vestuario habitual en los colegios y suelen identificar la institución educativa en la que se estudia. Pues durante los años 70 en Japón, el uniforme escolar era la forma de identificar a las jóvenes rebeldes, pandilleras y hasta delincuentes. Esta es la historia de las Sukeban. Durante la década de 1960, en las calles de Japón llamaba la atención la aparición de algunos grupos de chicos liderados por los llamados bancho. Estos grupos eran pandillas de chicos malos, pero a las chicas no se les permitía ser parte activa de este grupo, así que ellas decidieron formar sus propios grupos y así aparecieron las Sukeban, como contraparte femenina de las pandillas de chicos. El nombre sale de Suke, mujer, y Ban, de bancho, líder de la pandilla de chicos. Originalmente la palabra Sukeban significaba chica jefa y solo se refería a la líder de la pandilla, pero después se identificaba a cualquier chica de la pandilla como Sukeban. Y ya para principios de la década de los 70, este término pasó a ser usado por la población en general para referirse a chicas delincuentes. La mayoría de estas chicas pertenecían a la clase trabajadora, no destacaban en el estudio y se sentían marginadas. Así que hallaron en estos grupos o pandillas un movimiento al cual pertenecer, en el cual resaltar y rebelarse. Además, según la antropóloga Laura Miller de la Universidad de Missouri, estas chicas eran conscientes de que no serían destacadas oficinistas ni las prometidas de elegantes ejecutivos, así que de alguna forma eran despreocupadas y le restaban importancia a su futuro. Al principio eran solo grupos de chicas que fumaban escondidas en los baños de sus escuelas, no seguían las reglas y molestaban a otros estudiantes, pero con el tiempo crecieron en número y en criminalidad. Ya para mediados de la década de 1970, las pandillas de chicas Sukeban eran más numerosas y conocidas que las pandillas de chicos. Los grupos de Sukeban eran varios, algunos tenían 80 miembros y otros se cuenta alcanzaron a tener más o menos 20,000 miembros. Generalmente en cada escuela había un grupo de Sukeban y se imponían unos a otros para obtener más miembros. Con la aparición de la Sukeban, la cantidad de mujeres jóvenes entre los delincuentes juveniles en Japón aumentó. En 1965 eran menos del 10% y para el año 1981 eran más del 19%. También aumentaron las conductas violentas. Y es que las Sukeban eran reconocidas por su mal comportamiento, participaban en robos a tiendas, violencia, hurtos y en casos más graves, extorsiones y venta de servicios íntimos. También se sabía que usaban estimulantes, solían inhalar diluyente de pintura o pegamento. Pero eso sí, a pesar de su comportamiento problemático, dentro de cada pandilla las Sukeban tenían su jerarquía, además seguían sus propias reglas, códigos de conducta y castigos. Por ejemplo, por faltarle el respeto a alguien de mayor rango o por robar un novio, el castigo eran quemaduras de cigarrillo en la piel, hecho que por cierto era considerado un castigo menor. Otras causas de castigo eran hablar con miembros de grupos rivales y usar sustancias ilegales. Y al igual que en otros grupos masculinos de la época, la lealtad a la pandilla era muy importante. Se cuenta que si alguna intentaba abandonar el grupo, sería castigada. Por lo general se involucraban solo en delitos menores, pero algunos grupos llegaron a participar en enfrentamientos. Se cuenta sobre un grupo de 50 Sukeban que llevaban navajas envueltas en tela escondidas en su busto, con la intención de sacarlas y cortar la cara de su enemigo. Algunos consideraban que las Sukeban infundían terror y las autoridades sabían de ellas. En caso de ser arrestadas, eran acusadas del delito menor de predelincuencia, con el que la ley acusa a los jóvenes de ser propensos a cometer un delito, por desobedecer a sus padres, huir de casa, frecuentar lugares de dudosa reputación, relacionarse con delincuentes o actuar de manera que pone en peligro la moralidad. Las autoridades hacían esto con la intención de acusarlas de un cargo leve y evitar estigmatizar o empeorar la situación de las jóvenes que habían cometido delitos más graves. Por otro lado, las escuelas también sufrían el mal comportamiento de las Sukeban. Incluso se llegaron a conocer casos de violencia contra los profesores, a lo que las escuelas reaccionaban enviando a las estudiantes a casa por un periodo de reflexión o simplemente las expulsaban. Ya que las Sukeban eran chicas en edad escolar, su vestuario solía ser su uniforme.
el cual debían llevar de forma obligatoria, siguiendo las reglas y la tradición, pero esto no impidió que lo alteraran como quisieran, para resaltar y mostrar su rebeldía. El uniforme en la década de los 60 en Japón era el de estilo marinero, camisa manga larga hasta la cintura, pañuelo anudado y falda a la altura de las rodillas. Pues las chicas Sukeban cortaron su camisa dejando expuesta parte del abdomen y como rechazo a la popularidad de la minifalda, ellas usaban faldas plisadas largas o que quedaban debajo de las rodillas. Y solían hacer modificaciones a mano a su uniforme. Les cosían parches, insignias y botones. Se cuenta que algunas escribían símbolos kanji o lemas relacionados con pandillas. Además, también usaban calcetines de colores y zapatillas bajas. En la escuela estaba contra las reglas teñirse el cabello, pero aún así estas chicas lo teñían en colores rubios o castaño claro, y se hacían una permanente, que es la técnica que se utiliza para ondular y rizar el cabello. La idea era darle volumen alrededor del rostro ondulándolo hacia afuera. El maquillaje también estaba prohibido, pero ellas llevaban maquillaje que destacaba sus ojos, con pestañas postizas, sombra de ojos y cejas muy finas o delgadas, además de lápiz labial, y accesorios como anillos y pulseras. Algunas fuentes mencionan el uso de máscaras quirúrgicas por parte de algunas Sukeban. También llevaban un bolso escolar de cuero en color negro, pero como muestra de rebeldía este bolso estaba aplastado, moda popular entre los chicos malos de la época. Entre más aplastado luciera el bolso, mejor. Para aplastarlo lo más común era sumergirlo en agua caliente y luego lo amarraban o le colocaban algo pesado encima para que el bolso perdiera su forma. Como el bolso quedaba aplastado tenía menos espacio, así que los estudiantes optaban por llevar los útiles que no cabían en una bolsa o dejarlos en la escuela. Esto principalmente porque consideraban que si los forzaban a entrar en el bolso sería antiestético y dañaría la imagen de su bolso aplastado. Incluso algunos estudiantes no llevaban ningún libro y portaban el bolso casi vacío o definitivamente llegaban con las manos vacías a la escuela. A los bolsos también les pegaban calcomanías o les hacían marcas de cigarrillos, y se cuenta que era popular entre algunas niñas atar tiras de colores en el asa de su bolso para dar algún mensaje. Por ejemplo, con las tiritas de color blanco demostraban que no eran vírgenes. Se considera que acciones como aplastar bolsas y dejar de estudiar conducen a la falta de hábitos de estudio y eventualmente a la delincuencia, y a menudo se consideran que va en contra de las reglas escolares. Por supuesto, todas estas modificaciones al uniforme rompían con las reglas de la escuela. Los profesores conscientes de toda esta problemática realizaban inspecciones, recomendaciones y sanciones, medidas que no lograban hacer mucha diferencia. Algunas escuelas, en especial las privadas, tenían reglas muy estrictas sobre el porte de los uniformes, tanto dentro como fuera de la escuela. Incluso enviaban empleados a cafeterías y cines para atrapar estudiantes portando mal el uniforme. Algo curioso es que una vez que las chicas se graduaban de la escuela, aquellas que aún se identificaban como Sukeban seguían usando su uniforme escolar. Además de alterar su uniforme para mostrar su rebeldía, también lo usaban para ocultar cigarrillos, hojas de afeitar, espadas de bambú y cadenas que escondían debajo de sus faldas. Las autoridades japonesas estaban al tanto de las Sukeban y se referían a ellas como presagios de ruina o desastre. Y ya que la apariencia de la Sukeban era una parte importante de su identidad, como forma de prevenir el delito, en las décadas de 1970 y 1980, la policía llegó a realizar folletos o avisos impresos que alertaban sobre ellas. Estos titulaban señales de delincuencia vistas en la ropa, mostraban un dibujo o ilustración de un estudiante y resaltaban las señales de alarma en la apariencia de estas chicas. Cabello con permanente, sombra de ojos, lápiz labial, cejas finas, aretes, collar, camisa con escote, mangas enrolladas, no usaban la insignia de la escuela, uñas pintadas y arregladas, faldas largas, pegatinas en su bolso, calcetines de colores y zapatos bajos. Además de agregar frases como los brotes de la delincuencia deben ser arrancados temprano, se advertía a los padres que si sus hijos se vestían de esa forma, era muy probable que estuvieran perdiendo el camino y fueran delincuentes. Aún así, esto no impedía que las Sukeban usaran la presión de grupo e influenciaran a las chicas de la pandilla para seguir su propio código de vestuario, llevando su uniforme a su manera, como expresión de rebeldía.
El impacto social causado por las pandillas fue tal que en las décadas de 1970 y 1980, las Sukeban se convirtieron en la inspiración de personajes principales de varios mangas, series de anime y películas, en las que resaltaban su actitud fuerte, rebelde y violenta, e incluso en algunas películas ellas eran las heroínas de la historia. Entre todas se destaca el manga Sukeban Deka del año 1975, en el que una Sukeban de 16 años se convierte en una detective encubierta. Este manga se volvió muy popular, lo que dio paso a que de 1985 a 1987 fuera adaptado a 3 series de televisión. Luego realizaron 3 películas, además de una serie de anime. Incluso contó con juguetes y videojuegos basados en la serie de televisión de Sukeban Deka. En 1983 se estrenó la película japonesa Blow the Night, Soplando la Noche, que muestra el comportamiento de pandillas colegiales de finales de los 70 y principios de los 80. Varios de sus personajes fueron interpretados por chicas y chicos que eran pandilleros en la vida real, como la protagonista, que realmente era una estudiante que había cometido delitos como fumar, inhalar sustancias, conducir de forma imprudente y participar en peleas. Como curiosidad, en Sailor Moon el personaje de Makoto Kino, Sailor Júpiter, originalmente sería una Sukeban, una chica delincuente. Incluso en las primeras ilustraciones se la veía fumando y su nombre era Mamoru Chino, pero la versión final del personaje cambió, aunque algunos consideran que características como la falda más larga de su uniforme y su actitud fuerte recuerdan a las primeras ideas que tenía la autora sobre el personaje. La influencia de la Sukeban en el entretenimiento japonés hizo que su imagen ganara cierta popularidad, llevando varias de sus características a la moda callejera, pues su intervención en el uniforme escolar les dio a estas prendas una nueva perspectiva y significado. Incluso muchos destacan que a pesar del mal comportamiento de estas chicas, ellas se rebelaron contra las dominantes normas de género y rompieron el estereotipo de lo que se esperaba de una mujer durante esa época en Japón. La popularidad de la Sukeban disminuyó poco a poco a finales de la década de 1980, esto en parte a que varias escuelas, buscando evitar que los estudiantes alteraran el uniforme, decidieron cambiarlos, fusionando características de los uniformes escolares occidentales con el uniforme marinero, cambio que llamó la atención de los estudiantes, pues ahora el uniforme lucía más moderno. Y por otro lado, el crecimiento de popularidad de otros grupos o subculturas juveniles, como los Bosozoku, grupo relacionado con motocicletas y autos personalizados, dejaron atrás las ideas de la Sukeban. Ya para inicios de la década de los 90, se considera que las Sukeban fueron reemplazadas por la subcultura Gal o Kogal. Actualmente en Japón las Sukeban son una subcultura del pasado, pero siguen siendo muy conocidas, incluso de forma internacional. El estilo Sukeban se volvió icónico y sigue apareciendo en mangas, en televisión y en películas. Una de las representaciones más conocidas en el cine es el personaje de Gogo Yubari de la película Kill Bill Volumen 1. Y en años recientes, historias con diferentes temáticas siguen hallando en la Sukeban su heroína principal. Series de televisión adaptan el personaje de la Sukeban, dando un acercamiento a cómo lucían y se comportaban desde la comedia. Mangas publicados hace poco nos llevan de nuevo a la vida escolar en el Japón de los años 80. Programas de variedades las recuerdan y los disfraces de Sukeban regresan cada tanto. Así que definitivamente las Sukeban siguen presentes.